Let's talk about coronavirus. Muy bien, hagamos un resumen de la historia de nuestro amigo. Coronavirus es un virus, lo que significa que su único objetivo es replicarse eternamente. Para lograrlo, ataca a las células que puede reconocer en base a las proteínas de su exterior, inserta su material genético en la célula y aprovecha la maquinaria de esta misma para producir copias de sí mismo. Aparece por primera vez un 8 de diciembre de 2020 en los hospitales de Wuhan, China. No tardamos mucho antes de darnos cuenta de que lo que creían que era una neumonía, en realidad no lo era, sino que trataba de una nueva cepa de coronavirus, 2019 nCoV o New Coronavirus. Rápidamente se extendió por el mundo y fue declarado pandemia por la OMS un 11 de marzo de 2020. Algunos de sus síntomas característicos son la tos seca, la fiebre, dolores e incluso la dificultad para respirar. Ya que les presenté a nuestro amigo, me presento yo. Soy Franco Gallardo y hoy vengo con el fin de resolver dudas y aclarar ideas sobre el coronavirus. Perfecto, partamos por lo más simple. ¿Qué le hace coronavirus a nuestro cuerpo? Los primeros síntomas aparecen cuando el virus infecta la garganta y las mucosas. Esos síntomas son dolor de garganta, mucosidades o congestión y la fiebre. Nuestro cuerpo, inteligentemente, siempre tratará de defenderse. Y gracias a eso aparecen síntomas un poco más graves, tales como la inflamación de los conductos respiratorios y por ende la dificultad para respirar. Según la OMS, el 80% de los contagiados desarrolla síntomas leves como la fiebre y la tos. Un 14% de los contagiados desarrolla síntomas severos como la dificultad para respirar y la falta de aire. Y un 6% de los contagiados, inmunodeprimidos como pacientes de VIH o SIDA, o incluso los enfermos crónicos desarrollan síntomas graves como la falla pulmonar, el choque séptico o el riesgo de muerte. Al inicio de la pandemia empezaron a aparecer teorías tales como que el coronavirus ya estaba patentado, que fue creado en un laboratorio o que todo es una conspiración del gobierno. Bueno, la verdad es que esto no puede estar más alejado de la realidad. Si bien, en efecto, ya conocíamos al coronavirus desde los años 60, así es, desde los años 60, no significa que haya sido creado en un laboratorio. De hecho, en conjunto con los rinovirus, el coronavirus es uno de los causantes del resfriado común. Ahora, anteriormente también habíamos visto otras epidemias de coronavirus. Vamos a un tiempo atrás. En 2003, en el sureste asiático, este coronavirus provoca el síndrome respiratorio agudo grave. En 2012, en Oriente Medio, provoca el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y nuestra cepa actual, de 2019, provoca el síndrome respiratorio agudo grave causado por coronavirus tipo 2. Ahora, se preguntarán, ¿por qué tantas cepas del mismo virus? ¿Por qué ha habido epidemias en 2003, 2012 y 2019? La respuesta es muy fácil. Los virus necesitan de la célula para poder replicarse y la célula no es perfecta. A veces comete errores al replicarlo y esos errores se traducen en cambios en las características del virus. A este fenómeno le llamamos mutación y se vuelve más probable mientras más contagios haya en un periodo corto de tiempo. Así que no. Si bien ya conocíamos al coronavirus y es probable que efectivamente estuviera patentado, no significa que haya sido creado o que estuviéramos preparados para combatirlo, sino que significa que es producto de una de estas mutaciones aleatorias. Ahora, ya que hablamos de mutaciones aleatorias, nos toca hablar de la temida variante Delta. Registrada por primera vez en India en octubre de 2020, esta cepa se extendió muy rápidamente por el globo y actualmente nos atemoriza aquí en Chile. ¿Es más peligrosa? ¿En qué se diferencia de la cepa original? Lo que sabemos de esta cepa es que es el doble de contagiosa que la cepa origen. Sin embargo, no hay evidencia sólida que indique que sea más peligrosa en personas vacunadas. Hay estudios que revelan que sí puede ser más peligrosa en personas no vacunadas, las cuales han presentado casi el doble de hospitalizaciones por cepa delta en comparación a la cepa original. Los síntomas de esta cepa son muy parecidos o iguales a la cepa origen. Se caracterizan por dolor de cabeza, garganta, secreciones nasales, fiebre y tos. Así que aquí podemos ver lo importante que es vacunarse para combatir a la variante Delta. Ahora, ya que tocamos el tema, nos toca hablar de vacunación. Muy bien. Las vacunas funcionan como una especie de simulacro de infección, lo que significa que utilizan al patógeno o partes del patógeno para simular una infección de coronavirus y estimular la reacción inmune. En este caso hablaremos de dos tipos y vamos a dejar uno para un poquito más adelante.
que son en este caso las vacunas vivas atenuadas y las vacunas de subunidades o antígenos. Las vacunas vivas atenuadas, como su nombre dice, utilizan una versión viva pero atenuada del patógeno, cuya destrucción no va a ser una gran dificultad para nuestro sistema inmune, el cual luego va a guardar memoria inmunológica en base a los restos de este patógeno debilitado. Antes de explicar el siguiente, necesito explicar que los antígenos son proteínas que se encuentran en el exterior de un patógeno y sirven como etiqueta única para cada patógeno. Nuestro sistema inmune guarda esta etiqueta única para poder reconocerlo más rápidamente y poder crear anticuerpos específicos. Ahora sí, el siguiente tipo de vacuna es la vacuna de subunidades o de antígenos. Este tipo de vacuna solo utiliza partes del patógeno, tales como la cápsula o directamente los antígenos. El sistema inmune recoge estos restos y guarda memoria inmunológica en base a estos. Finalmente podemos hablar de las vacunas de ADN o ARN mensajero. Es muy probable que ellos las hayan escuchado porque Pfizer es una de ellas. Las vacunas de ADN o ARN insertan un trozo de material genético, el cual va a ser absorbido por la célula, y ese trozo de material genético, en este caso ARN mensajero, tiene instrucciones de sintetizar los antígenos del coronavirus. Una vez sintetizados los antígenos del coronavirus, la memoria inmunológica se guarda de la misma manera que los otros dos casos. Muy bien, ya sabemos cómo funcionan las vacunas. Ahora vamos a hablar de las características generales de algunas de las vacunas más utilizadas en Chile. Primero, Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Pfizer es una vacuna de ARN mensajero. Sinovac es una vacuna de patógeno inactivado, que a diferencia del patógeno vivo atenuado, significa que en este caso el coronavirus está inactivo. AstraZeneca es una vacuna de vector recombinante, lo que significa que en este caso se inserta material genético, al igual que en Pfizer, pero a través de un virus. Muy bien, los síntomas secundarios en general de todas estas vacunas serían el dolor de cabeza, hinchazón o ardor o quizás calor en la zona de la inyección, quizás fiebre, enrojecimiento, dolor muscular y eso es todo. También durante un tiempo estuvo el mito de que AstraZeneca o CanSino provocaban trombosis. En efecto, se hizo el estudio y se demostró que con CanSino una inoculación de cada 1.000.000 puede tener problemas de trombosis y con AstraZeneca 2 casos de cada 1.000.000. La vacuna sigue en circulación porque la OMS declaró que el pro es superior al contra. Muy bien, ¿para qué necesitamos vacunarnos?, se preguntarán. La necesitamos para lograr la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es un fenómeno bioestadístico, que significa estadística aplicada a las ciencias de la vida, que se observa cuando la mayor parte de la población se ha inoculado, se ha inmunizado. Perros. La inmunidad de rebaño previene que las personas no vacunadas se contagien, haciendo más difícil mantener la cadena de infecciones entre individuos. Es completamente necesaria en la pandemia porque detiene la cadena de infección del coronavirus y por ende sus infecciones caen drásticamente. Además de proteger así a las personas que no se pudieron vacunar por ser embarazadas, por tener ciertas complicaciones, por alergias o por cualquier otra razón. Muy bien, una parte importante del coronavirus es la vacunación y la higiene personal, efectivamente, pero también nos falta el confinamiento. Este mismo, si bien es extremadamente efectivo, a largos plazos puede tener ciertos efectos secundarios en la salud física y mental. Para explicar estos fenómenos los voy a dejar con mi compañero Julián Alfaro. Hola, soy Julián Alfaro, tal como decía mi compañero, hoy día vengo a hablarles sobre el confinamiento. El confinamiento en el hogar es una nueva situación, una situación un tanto extraordinaria, que es nueva tanto en el país como en el mundo. Y es previsible que esta también tenga impacto tanto en nuestro bienestar físico y psicológico. Dentro de esto, los dos factores que más afectan al bienestar físico y psicológico son la pérdida de hábitos y rutinas y el estrés psicosocial, del cual hablaremos más tarde. La interrupción de hábitos durante el confinamiento y la instauración de otros poco saludables, por ejemplo, malos hábitos alimenticios, cambio en las rutinas de sueño, el sedentarismo y el mayor uso de pantallas, pueden derivar en problemas físicos.
En el impacto psicológico sería el miedo a la infección por el virus y enfermedades, la manifestación de sentimientos de frustración y aburrimiento, también de no cubrir las necesidades básicas y no disponer de información y pautas claras, o la presencia de problemas mentales previos como círculo ansioso o depresión. También el estigma y el rechazo social a las personas infectadas puede derivar en problemas de adaptación. Un estudio en España concluye que el 89% de los niños representaban alteraciones conductuales o emocionales como resultado del confinamiento, por lo que es muy importante que tras la cuarentena se mantengan rutinas y hábitos poco saludables y se proporcionen los apoyos necesarios por parte de los cuidadores. Será esperable que la mayoría de los individuos recuperen su funcionamiento normal, pero es muy posible que una minoría pueda necesitar apoyo psicológico tras el confinamiento. Especialmente quienes ya presentaban problemas psicológicos, como decíamos antes. En el caso de los niños separados de sus cuidadores durante la pandemia o que hayan sufrido la pérdida de algún ser querido, serán más propensos a tener problemas psicológicos. También el miedo a la infección y la ansiedad por la separación es también un desencadenante de esto, por lo que necesitarán atención psicológica especializada. También es de una gran importancia no ser expuesto a excesivas noticias sobre la COVID-19, ya que esto puede puede terminar transformando en cada vez más común un trastorno obsesivo compulsivo. Estrés y ansiedad. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que a uno lo haga sentir frustrado, furioso o nervioso. Por su lado, la ansiedad es la preocupación y miedo intenso y excesivos y continuados durante situaciones cotidianas. Un ejemplo de lo que sería entre la ansiedad normal y un trastorno ansioso es que, por ejemplo, yo me siento ansioso por una prueba, por ejemplo, que a pesar de que estudié, tengo un tanto nervios por esta, ¿ya? Y un trastorno ansioso sería, por ejemplo, que yo todos los días, que cotidianamente me sienta nervioso como si fuera a tener una prueba. Es normal sentirse ansioso en algunos momentos, en especial si tenemos una vida estresante. Sin embargo, la ansiedad y la preocupación excesiva y continua, que son difíciles de controlar, interfieren en las actividades diarias y muchas veces son signo de un trastorno de ansiedad generalizada. Las personas con trastorno de ansiedad generalizada sienten una ansiedad o una preocupación excesiva. Pueden sentirse inquietos, nerviosas, cansarse fácilmente. También pueden tener problemas para concentrarse, irritabilidad y tensión muscular o dificultad para dormir. En la mayoría de los casos, el trastorno de ansiedad generalizada mejora con psicoterapia o medicamentos. Se pueden hacer cambios en el estilo de vida, aprender a hacer frente a desafíos o situaciones nuevas y practicar técnicas de relajación. Por lo que, hablando de cómo poder aliviarlo, vamos a pasar a la siguiente parte, que es, tal como decíamos, aprender a aliviar síntomas de estrés y ansiedad. Aliviar el estrés y la ansiedad. Bueno, las recomendaciones son realizar actividad física. Realizar actividades físicas todos los días es la mejor y más fácil manera para lidiar con el estrés. El solo hecho de realizar caminata o alguna actividad deportiva ayuda a mejorar tu estado de ánimo, ayudar a relajarte y disminuir síntomas leves de depresión y además de mejorar tu sueño. Expresar tus sentimientos. El poder expresar tus sentimientos permite desahogarte de ellos, tener una segunda opinión y recibir apoyo de quienes son tus figuras de apoyo. Por ejemplo, padres, tíos, tías, amigos cercanos, etc. Es realmente importante poder expresar tus sentimientos. No podemos pelear todas las batallas solos. Dormir lo suficiente. Descansar lo suficiente durante la noche puede ayudarte a pensar con mayor claridad y además de tener mucha más energía.
Es muy importante dormir entre 7 y 9 horas todas las noches, ¿ya? Hacer cosas que disfrutes. Cuando en estrés haya decaído, lo mejor es hacer algo que disfrute para poder ponerlo en pie de nuevo. Puede ser algo tan simple como leer un buen libro, escuchar música, ver tu película favorita, en mi caso Megamente, muy buena película, salir a cenar con un amigo o comenzar un nuevo pasatiempo. Sin importar lo que elija, intenta al menos hacer una cosa al día que sea solo para ustedes.